Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase número uno y vamos a ver qué es un algoritmo y cómo representarlo en un diagrama de flujo. Comencemos. Veamos qué es un algoritmo. La definición dice que un algoritmo es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Entonces, si yo quisiera preparar una receta de pechugas de pollo en salsa de elote y chile poblano y tengo que los ingredientes para 6 personas son 3 pechugas deshuesadas sin piel y partidas a la mitad, un diente de ajo, 4 gramos de pimienta negra, sal, 6 cucharadas de aceite, 5 chiles poblanos asados y limpios, media taza de leche, un cuarto de taza de crema ligera y una lata de crema de elote. Para lograr nuestra receta necesitamos una serie de pasos. Esta serie de pasos van a ser nuestro algoritmo de preparación. El primer paso dice, muela el ajo, la pimienta y un poco de sal y úntenselo a las pechugas. Segundo paso, caliente el aceite y dore las pechugas. Tercer paso, licúe los chiles con la leche y la crema y mézclelos con la crema de elote. Cuarto paso, en una fuente coloque las pechugas y báñelas con la mezcla anterior. Quinto y último paso, cubra el platón con el papel aluminio y hornea a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Entonces sí podemos comprobar que un algoritmo sí es una serie de pasos para llegar a un resultado o resolver un problema. Pero también existe algo llamado diagrama de flujo, que un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo. En otras palabras, un diagrama de flujo debe de ilustrar gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Tal vez en este momento tengas dudas sobre los temas que hemos visto, pero posteriormente veremos ejemplos que te aclararán tus dudas. Ahora veremos 7 símbolos utilizados en los diagramas de flujo, que en esta clase utilizaremos. Posteriormente, en otras clases, se abordarán algunos símbolos faltantes. Símbolo utilizado para marcar el inicio y el fin del diagrama de flujo. Símbolo utilizado para introducir los datos de entrada, expresa lectura. Símbolo utilizado para representar un proceso. En su interior se expresan asignaciones, operaciones aritméticas, etc. Símbolo utilizado para representar una decisión. En su interior se almacena condiciones y dependiendo del resultado de la evaluación, de la misma se sigue por una de las ramas o caminos alternativos. Símbolo utilizado para representar la impresión de un resultado. Expresa escritura. Símbolos utilizados para expresar la dirección del flujo del diagrama. Símbolo utilizado para expresar conexión dentro de una misma página. Y símbolo utilizado para expresar conexión entre páginas diferentes. Bueno, esos fueron algunos símbolos. Ahora veremos las reglas que nos permiten la buena construcción de un diagrama de flujo. La regla número 1 dice que todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. La número 2 dice que las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben de ser rectas, verticales y horizontales, no deben de ser inclinadas ni tampoco debemos de cruzarlas. La regla número 3 dice que todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben de estar conectadas. La 4 dice que el diagrama de flujo debe de ser construido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La 5 dice que la notación utilizada en el diagrama de flujo debe de ser independiente al lenguaje de programación. Y la 6 y la última dice que no puede llegar más de una línea a un símbolo. Para poder pasar a los ejemplos necesitamos saber qué es una constante, qué es una variable y los tipos de operaciones aritméticas. Las constantes son datos que no cambian durante la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo declaras una constante como 15, en todo el programa el valor va a valer 15. Y las variables son el caso contrario, son objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un programa. Para poder realizar operaciones aritméticas necesitamos de operadores aritméticos. Entonces, como se puede ver en la tabla, los operadores aritméticos que hay es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el residuo. Pero existe algo llamado jerarquía de los operadores aritméticos. Está dividido en dos grupos. En un grupo está la multiplicación, la división y el residuo, y en el otro grupo está la suma y la resta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos operaciones con diversos operadores aritméticos, vamos a darle la prioridad al primer grupo y posteriormente le vamos a dar la prioridad al segundo grupo. Veamos unos ejemplos para aclarar dudas. Empecemos con el primer ejemplo. La operación dice que es 7 más 5 menos 6. De acuerdo a la jerarquía de los operadores aritméticos, vamos a empezar a darle la prioridad a la suma. ¿Por qué a la suma? Si están en el mismo nivel la suma y la resta.
porque cuando están en el mismo nivel se va a empezar con el primero que empiece de izquierda a derecha. O sea, el primero que empieza es la suma. Entonces se realiza primero la suma, que sería 7 más 5, 12. Ya después pues, nada más queda un operador aritmético que sería 12 menos 5 y el resultado es 6. Veamos el segundo ejemplo. Dice que va a ser 2 más 7 por 8 menos 36 entre 6. Empecemos a darles prioridad. La multiplicación y la división están en el mismo nivel de prioridad. Entonces, ¿quién aparece primero de izquierda a derecha? Aparece la multiplicación. Es por eso que se le da la prioridad a la multiplicación. Se realiza la multiplicación, que es 7 por 8, 56. Ahora, una vez resuelto la multiplicación, vamos a hacer la división. 36 entre 6 nos da 6. Ahora solamente nos queda una suma y una resta. Están en el mismo nivel de prioridad. ¿Quién se le va a dar la prioridad? ¿Quién aparece primero de izquierda a derecha? La suma. Entonces se le da la prioridad a la suma. Y por último, ya nada más se realiza la resta, que nos da 52. Veamos este tercer ejemplo. Está 3 más 5 por 4. Primero se resuelve la multiplicación, que sería 5 por 4, 20. Y posteriormente nada más queda la suma de 3 más 20, que sería 23 el resultado. Pero al igual que la aritmética, podemos hacer que se resuelvan primero unas operaciones poniendo paréntesis y se resuelve lo que está dentro del paréntesis primero. Entonces, como vimos anteriormente, se resuelve primero la multiplicación. Pero si yo quiero que se resuelva primero la suma, le ponemos un paréntesis entre el 3 y el 5, ¿no? Quedaría dentro del paréntesis el 3 más 5. Entonces indica que se va a resolver primero lo del paréntesis, que sería 3 más 5, 8. Y después se multiplica el 8 por 4 y nos da 32. Operadores de igualdad y relacionales. Dentro de los operadores de igualdad existen dos tipos de operadores, el igual y no es igual. Y en los operadores relacionales está el mayor que, mayor igual que y menor igual que. Por otra parte están los operadores lógicos, que existe el AND y el OR. AND, como se ve el significado, debe de cumplirse P y Q. Sin embargo, OR nada más se puede cumplir o P o Q o ambas. Tal vez ahorita tampoco entiendas mucho sobre estos operadores, pero adelante vamos a ver los ejemplos. Lo único que puedo decir es que los operadores lógicos y los operadores de igualdad y relacionales nos van a servir para las condiciones. Y una vez visto un poco de teoría, comencemos con los ejemplos de cómo hacer un diagrama de flujo. Bien, veamos el primer ejemplo que dice: construye el diagrama de flujo para imprimir la frase Hola mundo. Bueno, como vimos en las reglas, tenemos que primero poner un inicio. Como ven las instrucciones, dice que no hay que hacer ni cálculos, no hay que declarar variables, no hay que nada. Simplemente hay que imprimir. Entonces necesitamos el inicio. No necesitamos proceso ni necesitamos leer una variable, porque no vamos a ingresar, no estamos pidiendo que el usuario ingrese nada. Entonces solamente va a ser inicio y nos vamos a ir a imprimir la frase Hola mundo. Y terminamos con un fin. Obviamente este es un diagrama de flujo muy sencillo, porque pues ese primer programa o se puede decir primer ejercicio, y este es el programa de todo lenguaje de programación que se ocupa para inicializarse. Posteriormente lo vamos a retomar porque vamos a trabajar en Java, vamos a trabajar y vamos a pasar estos ejercicios que vamos a ver en diagrama de flujo, los vamos a pasar ahora sí que en Java. Aquí no se les olvide que dice que debe haber flechas que nos indican el flujo de nuestro diagrama, y una vez poniendo esta flecha quedó concluido. Como pueden ver, ahí está el diagrama de flujo. Un inicio, imprimimos y fin. No nos pide otra cosa el ejercicio. Bien, veamos el segundo ejemplo. Dice: construye el diagrama de flujo para realizar la suma de dos números, 15 y 6. Ok, colocamos nuestro símbolo de inicio. Posteriormente tenemos que almacenar la suma de esos dos números en una variable. Entonces vamos a poner en un proceso
que la variable resultado la igualamos a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque hay veces en que al momento de correr nuestro programa las variables acumulan valores, entonces debemos siempre limpiarlas. Entonces la variable resultado vale 0. Y después de la variable resultado no necesitamos leer ninguna variable. No necesitamos leer la variable resultado porque se va a originar su valor con la suma. Entonces sigue, pues podría ser otro, ahí mismo podríamos poner en ese mismo proceso la operación, o podemos jalar otro proceso. Yo voy a decidir jalar otro proceso para que se vea que son distintos pasos, ¿no? Ahora ya tenemos la variable resultado. Ahora el resultado lo igualamos con 15 más 6. Y entonces ya tenemos la suma. Posteriormente, este resultado no se puede quedar así, porque pues se hace la suma, pero pues no vamos a ver nunca el valor. Entonces lo mandamos el resultado a imprimir. Y colocamos nuestro fin. Unimos con flechas para que tenga legibilidad nuestro diagrama de flujo. Y recuerden que las flechas nos va a indicar el sentido de nuestro diagrama de flujo. Y así quedaría nuestro diagrama de flujo. Como ven, inicia, asignamos la variable resultado, la creamos y le asignamos el valor de 0, porque no vale nada. Posteriormente realizamos la operación de 15 más 6, pero se lo asignamos a la variable resultado. Y por último, imprimimos el resultado. Y llegamos a un fin. Veamos un tercer ejemplo. Va a ser la misma suma, pero dice, construye el diagrama de flujo para realizar la suma de dos números A y B dados por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que A y B no lo vamos a establecer nosotros como unas constantes, como hace rato, que fueron 15 y 6. Ahora A y B van a ser variables que esos valores los van a dar los usuarios. Entonces comencemos con el diagrama de flujo. Colocamos inicio. Colocamos un proceso para asignar las variables, que sería A vale 0, B vale 0 también, y resultado vale 0. Aquí cabe mencionarles que las variables siempre deben de identificarse o deben de cambiar mínimo deben de cambiar sus nombres. No puede valer A y que valga otra vez otra variable A. La podemos diferenciar con A1, A2, pero nunca pueden repetirse los nombres de las variables, porque al momento de programar el mismo compilador te va a dar un error. Aquí voy a ponerle minúscula A. Ya tenemos nuestras variables declaradas. ¿Qué sigue? Pues vamos a leer la variable A y la variable B. Este símbolo coherente que significa lectura. Y ya leímos A y B. ¿Qué sigue? Hace la operación. Vamos a hacer en un proceso. Que resultado va a valer la suma de A más B. Y por último, siguen dos pasos. Imprimir la variable resultado y nuestro fin. Asignamos flechas a todos. Y bien, así quedaría nuestro diagrama de flujo. Bien hechecito. Y como pueden ver, el diagrama de flujo te va ilustrando los pasos de un algoritmo gráficamente y paso a paso. ¿Qué hicimos? Declarar las variables, después las flechas nos indican que vamos a leer A y B. Sigue la flecha y dice que vamos a hacer la operación de A más B y se lo vamos a asignar al resultado.
Imprimimos el resultado y se acaba nuestro algoritmo. Bien, veamos el cuarto ejemplo. Dice, construye el diagrama de flujo tal que los datos enteros A y B escriba el resultado de la siguiente expresión: A más B al cuadrado entre 3. Comencemos a hacer el diagrama de flujo. Como todo diagrama de flujo, su inicio. Bien, tenemos que nos va a dar el usuario A y B y que lo vamos a almacenar en resultado, ¿no? Entonces, un proceso A vale 0, B vale 0 y el resultado vale 0. Ahora vamos a leer A y B. A y B. Y por último, bueno, sigue un proceso que sería resultado es igual a más B. Se supone que dice, como ya habíamos visto en la teoría, que si no llueve, bueno, pongamos la expresión A más B al cuadrado. Se supone que sería la suma de A más B. Bueno, es que aquí no se puede poner bueno, aquí sí vamos a expresarlo así. El momento de la programación va a ser algo distinto. Sería cuadrado sobre 3. Y imprimimos el resultado. Y colocamos un fin. Pongamos las flechas. Bien, así quedaría nuestro diagrama de flujo. Y ahorita les voy a dar unos tips para el momento de la programación. Bien. Bueno, leamos nuestro diagrama de flujo. Vamos a declarar estas variables. Después las vamos a leer. Pero ojo aquí. Uno de los tips que les voy a dar es de que si ustedes declaran las variables como A mayúscula y como B mayúscula y resultado igual en mayúscula, todo el proceso debes de escribir las variables como las escribiste. Porque si yo aquí agarro y pongo A minúscula, al momento de la programación, el compilador va a leer que son distintas variables. Entonces, es la primera recomendación que yo les doy, que todas las variables como las escribieron, las utilicen. Ahora, aquí, si vieron, yo me trabé o me quedé pensando, ¿no? Porque esto en la programación no se puede poner tal y como está, al cuadrado. Lo demás sí. Podríamos hacer que como es ¿cómo les diré? Es el cuadrado de la suma de A más B, pues poder poner A más B y eso sería el cuadrado, ¿no? A más B por A más B sería, supongamos, vamos a darle valores a A y a B, 1 y 1. A y B vale 1 y 1. Entonces sería A más B serían 2. Y el otro paréntesis dice A más B sería 2. 2 por 2 serían 4. Y ahí está, elevar 2 al cuadrado sería 4. Espero que me haya explicado. Entonces sería una opción, dejaría ya dejarlo así como lo vas a pasar a la programación o como lo vemos puesto. Y al momento de pasarlo a la programación, pues tú ya identificar que no se puede poner esto así. Pero ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto así quedaría ahorita nuestro diagrama de flujo de este problema. Bien, veamos este último ejemplo. Dada la matrícula de 5 calificaciones de un alumno obtenidas a lo largo del semestre, construye un diagrama de flujo que imprima la matrícula del alumno y el promedio de sus calificaciones. Ok. Empecemos con el diagrama de flujo. Pongamos su inicio. Y analicemos un poco el problema. ¿Qué nos dice?
La matrícula va a ser una variable porque él nos va a dar la matrícula. O sea, no nada más un alumno, puede ser distinto y por eso es una variable porque puede cambiar el valor, ¿no? Y 5 calificaciones, como lo puede utilizar muchos usuarios, deben de ser 5 calificaciones, debe ser 5 variables de calificaciones. Entonces, empecemos a declarar las variables. Mat le vamos a llamar a matrícula, ¿no? Y lo vamos a poner que vale 0. Vamos a poner con una coma. La siguiente también se puede poner así. La siguiente variable que le vamos a poner cal de calificación 1, que vale 0 también. Vamos a poner así sucesivamente, vamos a poner 5 calificaciones, ¿no? Vamos a poner cal 2, que vale 0. Cal 3, que vale 0. Y cal 4, que vale 0. Y por último, cal 5, que vale 0. Ok. Entonces ya tenemos declaradas nuestras variables. ¿Qué sigue? Sigue leer estas 5 calificaciones y la matrícula. Entonces ponemos nuestro símbolo de lectura. Vamos a leer mat, acá el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4 y acá el 5. Estoy revisando, vamos a dar un poco de diseño y ahí está. Ya tenemos declaradas y leídas nuestras variables. ¿Qué sigue? Sigo un proceso. No, de veras, nos faltó aquí. Nos faltó declarar la variable promedio. ¿Por qué promedio? Porque ahí se va a almacenar el promedio de nuestras calificaciones. Entonces ya está declarado, pero no la vamos a leer, porque promedio va a ser el resultado de hacer el promedio de las calificaciones. Entonces ya está. Ahora vamos a hacer el proceso, que va a ser promedio. Anteriormente le había puesto en los demás ejemplos un igual. Recordemos que una de las reglas dice que la notación del diagrama de flujo debe ser independiente al lenguaje de programación. Entonces, como los iguales pertenecen a los lenguajes de programación, pues los asignamos con una flechita, ¿no? Entonces, promedio. Promedio va a ser igual a, entre paréntesis podemos poner, a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 más calificación 4 más calificación 5 sobre 5, ¿no? Que son 5 calificaciones, se saca el promedio. Y perdone que haya dicho que se debe de poner, que a lo mejor podríamos poner un paréntesis. No, se debe de poner, porque si vimos también en la teoría que vimos en el video, como hay una división, primero se hubiera hecho la división de calificación 5 entre 5. Y no, lo que queremos es que primero se haga la suma de todas las calificaciones y después se divida entre 5. Entonces, para que esto ocurra, debemos de poner un paréntesis entre la suma que queremos que se haga y posteriormente se va a hacer primero el paréntesis y después el resultado del paréntesis se va a hacer la división, que es justo lo que queremos. Entonces ya tenemos que promedio va a ser a la operación que acabamos de escribir. Y por último, ¿qué sigue? Nos pide el problema que imprimamos la matrícula y el promedio. Y solamente queda ponerle fin y asignarle las flechas de flujo. Bien, y así quedaría nuestro diagrama de flujo. Que vamos a leerlo. Declaramos las variables y las variables que vamos a necesitar y las igualamos a 0. Después vamos a hacer la lectura de las variables y posteriormente vamos a hacer la operación asignándose la promedio y al final nos dice que el promedio
El promedio debe de imprimirse la matrícula y el promedio. Imprimimos al final la matrícula y el promedio y ahí se acabaría. Bien amigos, la clase ha terminado. Espero les haya gustado y si les gustó sigan viendo estas clases que les aseguro que les van a enseñar a cómo programar en Java desde cero.